Juguemos League of Legends. ¿Qué te parece si lo descargamos en este preciso momento? Hola, muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Para mí es grato estar nuevamente aquí a través de Visión Colectiva Radio y sobre todo llevando otro tema que todos los lunes, así como todos los lunes lo hemos realizado, y hoy no es la excepción. Hoy es un tema muy atractivo, un tema que te va a ayudar para poder llevarlo en casa, porque inclusive es algo personal. Y bueno, para llevar ese tema, ¿sí?, quiero darle la bienvenida a la doctora Leti, que de alguna manera siempre ha estado con nosotros, nos ha apoyado y hoy no es la excepción. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Pues la verdad, el tema, doctora, el tema pues a veces lo vemos así como escondido dentro de nuestra cabecita, pero no sabemos muchas veces cómo llevarlo, cómo realizarlo, cómo podernos apoyar. Y bueno, pues adelante, doctora. De acuerdo, pues muchas gracias. Pues básicamente el día de hoy poderles compartir acerca del tema de los apegos o los vínculos emocionales, que como nos decía precisamente ahorita el compañero, realmente es un tema que es muy personal. ¿Por qué? Nuestras formas de relacionarnos con la gente se van aprendiendo desde que somos pequeños. Y en este caso, precisamente vamos a ir desglosando acerca de cómo se hace esta construcción, que a la vez es social, también es emocional. Y bueno, pues el día de hoy es compartirles todo esto. Hace mucho tiempo, cuando se hablaba del apego, quizá las personas decían, es que no te apegues, ¿no? ¿Por qué? Porque pensaban que el apego era algo insano. Pero hoy vemos que como tal, la característica del apego es una característica del ser humano y también de algunas otras especies, ¿no? Por ejemplo, en este caso, hace muchos años, precisamente quien empieza a plantear esto de la teoría del apego es un psicoanalista llamado John Bowlby, y él comienza a hacer una serie de observaciones en infantes, pero también que lo llevó a un laboratorio. Entonces, por eso decía hace un rato que, pues sí, es una característica del ser humano, pero también de otras especies. Les cuento brevemente acerca del experimento que él hizo. Él tenía en un laboratorio digamos una changuita, que tenía ahí en ese momento su cría. Y ella comenzó a, pues obviamente, a estar al pendiente de su bebé, estarle amamantando. Y de repente el experimento consistió en qué pasaba si alejaban por un momento a la cría de la madre y posteriormente nuevamente acercaban a la cría, pero ahora habían dos especies, que era en este caso pues la mamá y una changuita de peluche, ¿no? Previo a esto se le permitió al changuito conviviera con la de peluche y él sintió como ese calor, esa calidez. Posteriormente se le pide que él como que decida y se queda con la de peluche, ¿no? Y entonces uno dice, bueno, ¿cómo es posible que en este caso ese ser pues dio mayor importancia a esa sensación de calidez, de protección, de cuidado, que a lo mejor a la madre biológica, ¿no? Entonces, realmente el apego en este caso lo que estamos viendo es esa necesidad que nosotros como seres humanos tenemos acerca de sentir ese afecto, esa protección, ese cuidado. Entonces, por eso es tan importante que lo vayamos viendo desde los pequeños. Es decir, doctora, los apegos no forzosamente tiene que ser con la madre biológica ni con el padre biológico, puede ser a través de otro ser humano que esté cerca de él. Sí, claro. Bueno, aquí lo que vemos es precisamente el papel de los cuidadores. No pueden ser pues los abuelitos, los primos, nuestra familia en sí, o incluso muchos de nuestros hermanos. Pero también esto que acaba de señalar precisamente el doctor David es importante porque ¿qué pasaría entonces con aquellos niños que a lo mejor crecen en familias que son adoptados? O sea, decíamos, es una característica del ser humano, por lo tanto, en el que tú vivas en una condición donde fuiste adoptado no te quita esa posibilidad, más bien es una necesidad. Así es, porque, bueno, lo hemos visto, ¿no?, que hay personas que a pesar que no son adoptados, pero que se unen a una familia de a lo mejor papá, mamá y a lo mejor otro hijo por ahí, pero que son muy bien recibidos
y que se sienten muy bien emocionalmente. Claro. Sí, de hecho, bueno, ahorita que hablábamos brevemente de otro teórico, que en este caso es alguien que se llamó Maslow, y él hace un planteamiento acerca de todas las necesidades que tenemos los seres humanos, y una de ellas precisamente es el afecto. Entonces, pues cualquier persona puede tener esta necesidad, e incluso a lo mejor ahí es donde nos lleva como un tanto de curiosidad de empezar a notar cuando algunas personas realmente reaccionan de una manera como indiferente o indistinta acerca de la necesidad de afecto. De hecho, bueno, si más adelante lo vamos a ir notando, es importante por eso empezar a distinguir cuáles son esos tipos de apego que pueden existir, porque hay muchas ocasiones que nosotros como seres humanos que vamos guardando como ese aprendizaje, lo vamos precisamente como trascendiendo en el resto de nuestras relaciones, y de repente por eso podemos observar algunos trastornos. Ya sean trastornos de conducta, trastornos de personalidad, que tienen como esa base precisamente. Sí, entonces muchas veces también el no tener ese cariño, ese amor, esa comprensión, viene de ahí los problemas emocionales, trastornos de los que usted se refiere, y eso fácilmente lo puede captar la familia o él mismo. Sí, claro. Bueno, en este caso a lo mejor podríamos tener como una primera premisa, ¿no? A lo mejor, bueno, en su momento hemos compartido el doctor y yo acerca de ciertos casos con personas que viven adicciones, y de repente, precisamente frente a sus procesos de recuperación, muchos de ellos señalan historias de vida infantil donde pues hubo maltrato, por ejemplo. Y entonces ahí estaríamos viendo cómo esa persona sí tenía esa necesidad de afecto, pero que precisamente el vínculo emocional que formó con sus cuidadores, con sus padres, pues más bien fue carente, o a lo mejor fue de negligencia, o fue con violencia. Entonces, precisamente lo que vamos a ir viendo es incluso cómo cuando ya nosotros conversamos con alguien adulto o incluso alguien ya adolescente, podemos empezar a notar como si fuera una radiografía, cuáles fueron esas primeras características de la relación. Uh-huh. Eso es. ¿Quiere que pasemos la primera diapositiva? Sí, por favor, cabina. Ok. En esta primera diapositiva, ¿nos puede explicar, doctora, por favor? Claro. Pues aquí lo que hablamos precisamente es acerca de la importancia de las relaciones tempranas y cómo estas precisamente van a ir a dar como mayor información acerca de cuál va a ser la relación con los otros, pero sobre todo consigo mismo. Esta parte a lo mejor cuando nosotros somos pequeños no la entendemos, ¿no? O sea, nosotros como, estamos en esta formación, vamos pensando que quiero el reconocimiento del otro, ¿no? Quiero el afecto del otro, uh-huh. Pero no me doy cuenta de cuánto esa relación también va a ser como una introyección acerca de quién soy yo y cómo soy. De repente hay personas que dicen, a lo mejor yo, pues sí estoy molesto con esa persona que no me cuidó, que me descuidó. Pero también hay muchas acciones que ellos tienen acerca de ya sea descuido para sí mismos o también de agresión. Uno podría decir, bueno, ¿cómo es que esta persona con sobrepeso se está agrediendo? ¿No? Pero también eso nos estaría hablando de esa poca valoración que está teniendo hacia sí mismo. ¿De dónde vienen esos primeros comentarios? ¿No? Precisamente, ahorita que estábamos hablando acerca de las primeras relaciones, surge algo que se le llama autoconcepto. ¿En qué consiste el autoconcepto? Pues precisamente es la definición que vamos teniendo de nosotros mismos. Ya. Pero precisamente ahorita, ¿por qué lo menciono? Porque es esa base que va a construir lo que es el autoestima, ¿no? Entonces son como muchos conceptos, ¿no? Pero bueno, desglosándolos un poquito, el autoconcepto, ¿qué va a ser? Si esa concepción que tiene la persona de sí mismo, pero decíamos, esa primera construcción viene a partir de la percepción del otro, es decir, ay, mi bonita, mi preciosa, ¿no? O a lo mejor pues mi cochina, ¿no? Ese tipo de expresiones que van teniendo, en este caso mis cuidadores a la familia, van dándome información acerca de quién soy yo. De hecho es como muy curioso porque, por ejemplo, también cuando hablamos de experimentos, vemos, por ejemplo, si nosotros colocamos a un bebé enfrente de un espejo, al inicio no se reconoce como sí mismo, ¿no? O sea, piensa que es otro bebé. Y en este caso, ¿por qué utilizo esa metáfora en este momento? Porque lo mismo pasa con el autoconcepto, es decir, esta información
que me dan los demás es como la información que me da el espejo en este momento, la voy empezando a introyectar y poco a poco voy entendiendo que ese que está en ese reflejo o que eso que ellos me dicen soy yo. Entonces, ese concepto, ese autoconcepto va siendo tan importante porque en su momento, ¿cómo no creerle a mi mamá, ¿no? O cómo no creerle a mi cuidador, si se supone que es la persona que más cercana tengo? Entonces, cuando hay un autoconcepto en donde la persona se devalúa, se critica, ¿qué tipo de autoestima va a estar construyendo, ¿no? A futuro. Más, me imagino, doctora, que es si les dan realmente apoyo a esta persona, bueno, va a tener una alta autoestima, pero si vive en un ambiente donde son 10 de familia o 8 de familia, pues donde realmente no hay ese amor, esa comprensión, aunque yo he visto también grupos o familias grandes donde la mamá se esmera, ¿no? Pero por lo regular siempre es de esa manera, o sea, el autoestima que siempre va a tener es casi negativo, ¿no? ¿Piensa eso? Sí, exactamente. Entonces, precisamente cuando nosotros ya vamos teniendo como cierta conciencia acerca de que a lo mejor esa autoestima, lejos de ayudarme, más bien me complica mi existencia, pues es cuando a veces llega como ese proceso terapéutico, ya sea a través de la terapia, por ejemplo, en este caso, o bien a través de un proceso de autoconocimiento, en donde menciono esta parte del autoconocimiento como la posibilidad de darme cuenta de cuáles son mis limitaciones, mis defectos, pero también cuáles son en este caso, pues mis aspectos positivos, mis cualidades, ¿no? Y lo menciono así porque precisamente ahorita parece que ya nos fuimos como muy rápido, pero en este caso la parte de la autoestima a veces es como demasiado confuso de entender porque la persona o las personas suelen caer en como una idea falsa, ¿no? Y creer que la autoestima es precisamente la persona que pues a lo mejor todo el tiempo se está diciendo que es bella y hermosa o inteligente o fuerte, ¿no? Cuando realmente más bien la autoestima es una valoración, ¿no? ¿De qué? Es una valoración que yo me doy, es una estimación, ¿no? Precisamente la estima es valorar, ¿no? Como sopesar. Y en esa valoración yo tengo que reconocer, aprender a reconocer estas cualidades, pero también estos defectos, ¿no? Y en su momento, pues la persona tenga la oportunidad de observar si realmente esos defectos son reales, porque muy probablemente, decíamos hace un rato, en nuestra primera infancia, ese primer autoconcepto venía de la percepción del otro, y no necesariamente significa que haya sido real, ¿no? Pero en este caso, precisamente en esa definición de la autoestima, pues tiene que haber un gran trabajo. ¿Y por qué en este caso a lo mejor hablar de la relación con los otros es importante? Porque el tema empezó con ello, ¿no? El apego tiene que ver con la relación con el otro, no con esa necesidad de afecto del otro. Pues tiene mucho que ver porque en este caso, ahorita yo les decía, ese bebé que se sienta frente al espejo recibe información del espejo. Nuestras relaciones cotidianas nos dan información de yo mismo, ¿no? Pero casi siempre pensamos que, es que el otro no me habla porque el otro es un grosero, ¿no? O el otro se enojó porque es un neurótico, ¿no? Pero realmente, si nosotros prestáramos mayor atención, podríamos saber que esa situación o esa forma de relación con el otro me está diciendo algo mío, ¿no? Entonces, ahorita que precisamente vayamos avanzando con esto de las diapositivas, vamos a ir conociendo los diferentes tipos de apego para que podamos también empezar a identificar nosotros cuando estamos formando a alguien, cuando estamos cuidando de alguien, qué tipo de apego le estamos fomentando a razón de nuestras conductas, de nuestra interacción con el otro. Ok, adelante. Okay. Pasamos la segunda, por favor. Ok, adelante. Bien, pues en este caso el que estamos mostrando habla acerca de un sentido desorganizado y bueno, ahí básicamente lo que vemos es que hay niños que se apegan o se desapegan muy fácilmente de alguien y esto a veces causa como un tanto de curiosidad, ¿no? De repente a lo mejor estamos en un centro comercial y de repente llega un niño y no sé, a lo mejor se me queda viendo y me dice, oye papá, y pues a lo mejor yo no soy su papá, ¿no? Pero fue y me agarró de la mano y vaya, interactuó conmigo de esa manera. O a veces en las fiestas, ¿no? También notamos cómo de repente hay niños que llegan y rápido se enganchan de alguien, ¿no? Sí. Pero así como se enganchan también de esa persona, también rápido se alejan. Ahora bien, ¿qué está pasando en sus familias? Es la misma situación, ¿sale?
¿Por qué nos llama la atención esto de desorganizado? Porque si nosotros miráramos esas conductas, ¿qué pasa si a lo mejor un niño se expone con esa conducta y se acerca a alguien que tiene pues a lo mejor una tendencia, a veces le llaman como tal, la pedofilia, ¿no? Entonces se está exponiendo en riesgo, ¿no? Pero eso también puede ser a razón de que él tenga un contexto de familia desorganizado, es decir, que no miren las consecuencias los padres que estén exponiendo esta serie de riesgos. Y perdón que me desvíe un poco, pero también en algún momento yo veía, como un breve debate que se hizo acerca de qué pasa cuando a lo mejor el niño no quiere saludar al abuelito, o al tío, o a alguna persona, ¿no? Y nosotros forzamos a que el niño lo haga, ¿no? Entonces nosotros no miramos cómo precisamente esta situación puede estar generando como cierta confusión al niño. ¿Por qué? Porque a lo mejor él identifica algo que no le agrada, que no le llama la atención y por lo tanto prefiere como tener esa barrera. Pero cuando nosotros fomentamos estas conductas donde forzamos el contacto humano, pues también le estamos generando una gran confusión. Así es, y lo vemos en los centros comerciales, ¿no? Uh-huh. De hecho, vemos cómo el niño toma cierto aprecio luego hacia una persona, si trae un juguete o si le habla bonito, se va. Por eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Con eso tú lo decías, las personas que tienen problemas de pedofilia o aquellas personas que hoy se dedican a jalar a los niños, ¿no? Porque muchas veces nosotros lo vemos por el sentido que está socializando el niño, pero hay que darnos cuenta realmente si está socializando o no es así. Claro, o se expone a un riesgo, ¿no? Ajá. Sí, exactamente. Entonces, pues básicamente aquí también lo que estamos viendo es que a lo mejor el niño percibe la gratificación inmediata, ¿no? Por ejemplo, un dulce, un juguete, una mascota, pero no le estamos precisamente haciéndole saber que esa satisfacción no debería de ser la adecuada, ¿no? En este caso, cuando se expone a un riesgo. Vamos a pasar a la siguiente, por favor. No, ahorita que estamos pasando, quiero mandar un saludo. Nos está viendo López García Eric, saludo Eric, nos está viendo Cam More Mari, un saludo, LH Yes también un saludo, a Mel Gibson también un saludo, que me da gusto que estén aquí con nosotros. Adelante. Bien, en este otro tipo de apego lo que estamos viendo es que la persona puede ser ansiosa o puede mostrarse ambivalente. ¿Por qué menciono esto? Porque hay ciertos niños que de repente muestran cierto temor a la interacción, ¿no? Y en este caso también sienten como cierto temor al rechazo. Pero ellos, ¿dónde vieron esto? Vamos nuevamente como a la situación de casa, ¿no? Cuando muchas veces, por ejemplo, la madre es de esa manera, ¿no? Como de repente como que no quiere que el niño esté, o de repente hay una serie de rechazos, ¿no? Precisamente previo a esta conversación que estamos teniendo, voy recordando una situación de un paciente. Él es un niño y realmente su mamá no es como tan afectiva con él. No es que no se preocupe, sí, vaya, tiene ese amor por él. Más sin embargo, al hacer la entrevista con la mamá, de repente ella dice, yo trato de no acercarme a mi hijo, trato de no mostrarle afecto, porque en su momento a mí no me enseñaron a hacerlo, ¿no? Entonces la mamá teme cometer un error, ¿no? O sea, teme a lo mejor hacer algo indebido y entonces dar un mal mensaje, ¿no? Pero está generando una mayor separación, una mayor confusión en el niño, porque el niño está interpretando que él es malo, ¿no? Que por eso su mamá no es afectiva con él. Entonces, en este caso, muchas veces estos niños, ¿qué van a estar haciendo? Pues por una parte van a estar buscando el contacto también afectivo, pero también se van a sentir demasiado angustiados cuando lo obtengan, ¿no? Por ejemplo, de repente vemos que ciertos niños en las escuelas sí quisieran participar en el bailable o en la exposición, pero ya llegando al momento, de repente se bloquean, ya no pueden, ¿no? Se muestran tan ansiosos. ¿Por qué? Porque sí hay una necesidad de reconocimiento, de interacción, pero posteriormente hay tal grado de duda acerca de si son buenos, si podrían, que mejor lo evitan, ¿no? Y esa es la reacción que están teniendo con sus madres. O sea, de repente ellos quisieran ese contacto, pero también temen recibirlo. Así es. Y sobre todo cuando vemos a estas mamás, dices tú, les están proyectando esa inseguridad, también es como van creciendo ellos también siendo inseguros. Pero a veces dicen por ahí
doctora, no es fácil ser padre, porque no sabemos, ¿sí? Pero tampoco hay un libro donde nos diga cómo ser hijos y qué es lo que tenemos que recibir. Pero nosotros tenemos que buscar en cierta situación, porque a veces el niño se siente aislado, se siente solo cuando encuentra un papá o se encuentra un papá sin una mamá, ¿no? Inclusive, yo te preguntaría, los apegos vienen inclusive en el seno materno, cuando tiene a su bebé la mamá, pero ¿qué pasa con aquellas personas que no le dan pecho al niño? Sí, pues ahí lo que veíamos precisamente es que surge esa primera reacción pues neurobiológica, ¿no? Porque precisamente cuando la madre acaba de tener el parto, pues precisamente viene una segregación completa de lo que son hormonas y que van a preparar a su cuerpo para que empiece ella la producción, por ejemplo, de leche y también genere toda esa cadena, ¿no? Esa respuesta. Y efectivamente, ¿no? Hace muchos años, precisamente nosotros en este sistema de salud, lo que veíamos era que nacía el bebé, se lo llevaban las enfermeras, lo limpiaban y lo entregaban, ¿no? O a veces hasta lo llevaban al cunero. Evitaban precisamente que hubiera esa interacción inmediata. Actualmente, bueno, tras una serie de investigaciones se promueve precisamente que esto ocurra lo más inmediato posible, pero como tal, más bien lo que estamos viendo ahí, y por eso mencionábamos al inicio el caso de los niños que son adoptados, ellos sí van a estar teniendo esta respuesta de apego, pero también en la situación de instinto, ¿no? Porque todos como seres humanos no podemos negar que tenemos aún así conductas instintivas. Y este es el caso, por ejemplo, en el parto. Pero esto no significa que propiamente la persona que no fue amamantada al inicio, pues no va a poder desarrollar un vínculo emocional con el cuidador, ¿no? Sí. ¿Por qué? Pensaríamos incluso también lo siguiente, algunas personas que de repente decían, bueno, pero es que yo lo quiero a lo mejor dar en adopción a mi bebé, ¿no? Entonces no me lo traigan, no me lo acerquen, ¿no? Porque precisamente temían que si se hacía como esa interacción bioquímica, ¿no? Donde ella alimentaba al bebé, pues ya quedaban como encadenados, ¿no? No necesariamente, pero sí, efectivamente sí hay una respuesta neurobiológica donde sí se encadena como toda esta reacción, pero no determina que la persona no tenga un vínculo emocional. Lo que es natural, ¿no? Exacto. Lo que es natural, estar dentro con su mamá, que es lo que siempre, el ser humano de por sí así es, tú lo decías al principio, ¿no? Y también todo ser viviente, sí, porque también los animalitos cuando están pequeños pues buscan esa seguridad, ese amor, esa comprensión, y sobre todo ¿qué pasa cuando los separamos? El problema para ellos, pero ¿qué pasa en el humano? ¿Qué pasa? ¿A qué edad más o menos empezamos a ver eso? ¿O vemos mejor la lámina? ¿Sí? ¿A qué edad más o menos se ve que se ve demasiado ese apego? Pues prácticamente lo vemos desde el inicio con los bebés, en este caso al año. ¿Por qué lo comentamos así? Porque el primer año de vida es donde el bebé es totalmente dependiente, ¿no? Para su alimentación, para su cuidado, para su limpieza. Y efectivamente el bebé va interpretando precisamente toda la señal que en este caso el padre, madre o cuidador está enviando acerca de si es apreciado, si es querido, si es cuidado, ¿no? Entonces, de repente, por ejemplo, nosotros observamos que hay ciertos niños que como que reaccionan de manera temerosa, ¿no? Cuando se les alimenta. Y entonces uno diría, bueno, ¿qué pasó?, ¿no? Pues probablemente sí se le daba el seno materno, ¿no? Por ejemplo, en esta cuestión de que ahora se promueve la lactancia materna, pero a lo mejor yo lo hacía como una situación negligente, ¿no? O sea, sí se pegan, muchas mamás se pegan al niño al pecho, pero están revisando el celular, están platicando, no hay ese contacto, ¿no? Porque al final lo que se promueve incluso también dentro de los ejercicios que a veces mandan de lactancia materna es que haya como una visión, ¿no? O sea, que haya un contacto visual. ¿Por qué? Porque en ese momento sí se hace la interacción. En esa edad el niño pues no sabe ni entiende el concepto de las palabras, ¿no? Eso no significa que no nos desvivamos por decirle mi preciosa, ¿no? O cariño, ¿no? Pero el niño no entiende el significado de las palabras. Lo que sí entiende es la reacción que hacemos con los ojos, ¿no? Eso sí lo entiende el lenguaje corporal.
Entonces, si actualmente nosotros de repente vemos que hay niños que observan a sus madres de manera negligente o que son evitativas, no es por propiamente las palabras que usen, sino más bien esas acciones, esa sutileza en su lenguaje corporal. Pero prácticamente sí desde el año lo notamos. Y lo va sintiendo, como dices tú, lo va sintiendo el bebé, ¿no? Y de ahí puede ocasionar se puede decir la desviación de enojo, porque también el niño se enoja, ¿no? De que no lo carga, de que no lo ve, y empieza un momento dado, bueno, ese sería un desapego, me imagino, pero estamos hablando de apegos, todo lo contrario. Entonces, de alguna manera, la mamá infunde, el papá también. ¿Qué tanto los hermanos? Pues también porque en su momento los hermanos tienen una función, ¿no? Que en este caso es que nos enseñan a interactuar con personas que podríamos decirles así, son nuestros pares, ¿no? En este caso, por ejemplo, en un salón de clases, pues yo soy igual que todos los demás de mi salón. Y los hermanos también forman esta parte de los vínculos. Y ahorita qué bueno que lo sacamos a tema, porque la mayoría de nosotros cuando fuimos pequeños, pues no evitaremos decir es que mi hermano pues me traía de encargo, o yo era muy traviesa con mi hermano. O sea, hablamos de una relación parecería como un tanto caótica, pero que tenía mucho sentido con lo que en ese momento teníamos que aprender, ¿no? En este caso, por ejemplo, ¿cuántos hermanos mayores no se sentían molestados acerca de que sus hermanos tomaran sus cosas sin pedirles permiso, ¿no? Y tiene que ver con que en ese niño quizá todavía no aprendía o todavía no cimentaba el hecho de compartir, por ejemplo, o del cuidado. Entonces, los hermanos, ahorita que lo hablábamos así, son bien importantes porque nos enseñan tantas cosas que no nos enseñan los padres, ¿no? Nos enseñan a ser rebeldes, contestones también, pero también obedientes, ¿no? ¿Y por qué lo tomo ahorita? Porque el tema del vínculo emocional nos habla acerca de esta relación que tengo yo con el mundo, pero que yo también tengo conmigo mismo. Y eso nos hablaría de qué pasa cuando yo salgo a ese mundo exterior y tengo a mis amigos, tengo mis novias o novios o mis parejas, ¿no? Y de repente si ustedes comienzan a ser un poquito más discriminativos, es decir, empezar a observar un poco más, podrán empezar a ver cómo aquello que ustedes aprendieron en esas primeras relaciones con los hermanos o la familia es lo mismo que tienen ahorita con sus seres queridos, sus amigos, sus parejas. ¿Y por qué lo menciono? Porque a lo mejor ustedes ahorita dirán, no, pero mi novia no es como mi mamá, ¿no? O sea, yo no estoy buscando a la mamá sustituta. No. Pero sí se trata de que cuando yo crezco en este caso en una familia, sea cual sea, aprendo cómo se comporta mamá, cómo se comporta papá, mis hermanos, y cuando yo salgo interpreto parte de sus papeles, no siempre interpreto el que yo he tenido. Entonces puede que en algún momento yo tenga el mismo papel que mi hermano ha tenido conmigo, y de repente ustedes podrán observar cómo quizás si mi hermano fue pues un líder conmigo y yo lo soy, ¿no? Yo soy allá afuera el líder de mi salón o soy el líder de mi trabajo. Entonces, esa relación de vinculación es bastante importante porque nos da lo que no nos enseñan los padres. Bueno, voy a mandar unos saludos, doctora. Nos está viendo, saludo a Mari Muciño, saludo a Claudia López, a Gaby García, también nos están viendo desde Estados Unidos, a Rosario Espinosa, un saludo, Rosy, a Fidel Gorostieta también nos está viendo desde muy lejos, y a Arnulfo Pipos, que también está conectado. Y pues la verdad, este es un tema que lo tenemos en casa, que lo tenemos a diario, pero no lo habíamos visto, no lo vemos como tal, no lo vemos como problema, ¿sí? Ok, ¿podemos seguir? Adelante, si quiere, adelante. ¿Me pueden pasar la siguiente, por favor? Gracias. Ok, y pues bueno, también en este caso, de repente hablar de como las relaciones donde los niños o las personas con las que se relacionan son evitativos, ¿no? O rechazan. ¿Por qué este tema es importante? Hace algunos años se hizo un experimento precisamente donde citaban a los padres y de repente los metían a una sala de juegos, los niños estaban jugando con los juguetes, explorando su medio. No todos, cabe destacar eso, ¿no? Pero al menos en el caso del apego de tipo evitativo, lo que hacían era que en cuanto entraban a esa sala, el niño se dedicaba a jugar y dejaba de ver a mamá, ¿no? O sea, no le importaba.
Él se dedicaba a jugar y de repente la indicación a la madre era que en algún momento cuando ella le dieran como la señal, ella saldría de la habitación y verían la reacción de los niños. Entonces el experimento consistía en observar precisamente ese apego, ¿no? Esa seguridad que ellos tenían. Y en este tipo de apego evitativo lo que encontraron fue que la madre se fue y el niño nunca se angustió, ¿no? O sea, él seguía jugando. Tranquilo, ¿no? Sin angustia, sin preocupación. La madre regresó y él seguía tranquilo, ¿no? O sea, en ningún momento la volteó a ver, ¿no? En tanto que en otros niños, por ejemplo, la simple respuesta de que la madre se fuera los ponía muy ansiosos, muy preocupados, ¿no? O había niños que terminaban rápido el juego y se sentaban a esperar a ver a qué hora regresaba mamá, ¿no? Entonces, en este caso, en el apego evitativo nos muestra que son personas que realmente su vinculación afectiva es bastante distante y que les va a generar precisamente pues una serie de relaciones donde con todos muestren como esa, vamos a llamarlo así, como esa falta de interés, ¿no? Porque ahorita lo mencionamos, no quiere decir que sea una regla, pero sí hemos notado que es una característica. Yo hace un rato les hablaba de ciertos trastornos, ¿no? Y actualmente, por ejemplo, lo que vemos es en algunos trastornos como es el autismo o el del espectro de Asperger, nos muestran que tienen ese tipo de relación. Anteriormente en la literatura, cuando se hablaba del autismo, decían incluso, ¿no?, que el chico o la chica autista tenía más como esa perspectiva de los padres como si fueran un objeto. Incluso habían ilustraciones en los libros donde ponían al padre y a la niña o el niño trepando por él yendo hacia el frasco de galletas, ¿no? Entonces lo miraban como un objeto, como una escalera, pero no lo miraban como el ser que me cuida y me da de comer, ¿no? Entonces, todos estos apegos que ahorita hasta este momento hemos mencionado, si nosotros deseáramos vincularlos con algún tipo de trastorno, podríamos encontrar como ciertas características, ¿no? En el anterior, y perdón que haga como ese breve retroceso, pero en el anterior donde decíamos la persona es como ambivalente, como que sí desea el afecto pero a la vez como que lo rechaza, actualmente vemos que hay una serie de trastornos de personalidad y por ejemplo en este caso el que corresponde al trastorno de la personalidad limítrofe o límite nos muestra eso, ¿no? O sea, de repente te deseo, eres mi pareja, te amo, y no sé, por alguna situación que nos pasa en cuestión de momentos, ya no te quiero, eres poca cosa, ¿no? Y hay esa constante devaluación, ¿no? Pero a la vez es como tan confuso porque a la vez quiero pero no quiero, ¿no? Entonces, básicamente nosotros lo que hemos estado ahorita observando son sí esas características de cómo nos relacionamos, pero también cómo eso en su momento puede ser parte de un trastorno. Pues sí, la verdad es que no, yo te decía, no nos damos cuenta realmente lo que podemos hacer como padres y sobre todo a qué llevamos a nuestros hijos cuando un momento dado somos indiferentes inclusive con ellos, ¿no? Sí, porque sabemos que todos necesitamos al menos un abrazo, ¿sí? Un te quiero, un beso, no sé, que te digan realmente eres valioso, ¿no? Porque de ahí también lo que hablábamos hace rato. O sea, te desvalorizas completamente, ¿no? Ya cuando eres adulto. Claro, y también, pues brevemente compartir de esto, de precisamente la teoría del apego, se ha pues hecho una serie de investigaciones. Por ejemplo, existe también lo que en su momento fueron los distintos métodos de crianza. Entonces, si nosotros revisamos básicamente por las temporadas o las épocas en las que estos han estado, actualmente el que tenemos es como una crianza muy, le llaman así como de canguro, ¿no? O sea, es como si nosotros continuáramos cargando a nuestros bebés, o sea, muy cerca, ¿no? ¿Pero por qué? Porque nosotros, o al menos en esta sociedad mexicana, venimos de una generación donde hubo mucha violencia, ¿no? Y entonces estas generaciones de adultos que somos nos damos cuenta de la serie de pues problemáticas que generó ese tipo de crianza, ¿no? Una crianza autoritaria, una crianza devaluadora. Entonces ahora más bien como que estamos haciendo ese cambio y qué bueno que sí lo notamos, aunque también como dicen, nada con exceso, ¿no? Todo con medida. Porque una de las cosas que también vemos aquí es que cuando en estos apegos, yo tratando, es como un proceso complicado, porque yo tratando de no confundir o no generar el mismo daño que me hicieron a mí, ahora me voy al otro extremo, ¿no? Entonces, el que yo tampoco le ponga límites a un niño,
el que yo tampoco le ponga retos, también viene a ser parte de estos apegos inseguros, ¿no? Ahorita que comentaba esto, perdón, recuerdo una joven que pues tenía su bebé y lo adoraba, ¿no? Había sido un bebé muy, muy deseado, muy complicado el parto, muy complicado todo, pero como ella tenía miedo a generarle más dolor de lo que ya había vivido el bebé, nunca le ponía límites, ¿no? O sea, el niño podía darle un cabezazo con toda la intención, patadas con toda la intención, y ella no hacía nada, ¿no? Entonces vemos cómo también eso puede potencializar a que un niño tenga relaciones difíciles, relaciones sociales con todo el mundo. Así es. No, nada en extremo, lo decías tú, todo con un equilibrio que se tiene que realizar, y muchas veces los papás no nos damos cuenta de eso. Déjalo, es un niño, ¿sí? Pero no estamos viendo si está poniendo en peligro, o si está poniendo en peligro, puede poner en peligro a los demás. Entonces ahí es donde nosotros también tenemos que estar atentos como padres, ¿sí? Exacto. Doctora, déjame darle un saludo, en este caso a Javier Arias. Saludo, buenas tardes, un saludo, Javier, a Philly Valencia, también que nos está viendo, a Jerry Baldizari, también a Jerry, un saludo, Jerry. Johnny Martínez, también un saludo. Lili Hinojosa, que también nos está viendo. A Felicitas Castillo, un saludo, Felicitas. ¿Sí? Son compañeros que de alguna manera siempre nos están viendo, eso es lo principal, y sobre todo que se lleven algo de este tema, porque muchas veces, a pesar de que decimos ya pasé con niños, ya tuve niños, pero ahí vienen los nietos, ¿no? Exactamente. Yo creo que ese es como precisamente el camino que nos toca recorrer, ¿no? En ese aprendizaje, porque a lo mejor ahorita que decíamos ya nos dimos cuenta de cómo nos fue nuestra historia de vida y qué es lo que queremos, pues de alguna manera ayudar a que el otro no sufra, ¿no? Así es. Y si nosotros habláramos, por ejemplo, del apego ideal, que en este caso es el seguro, pues es el que nos dejaría dar la oportunidad de que el ser humano crezca, aprenda, dicen por ahí, también tenga esa libre decisión, ¿no? Pero para que eso sucediera, también nosotros como padres, el poder dar ese espacio para que esto ocurra, eso sería lo del desapego. Ajá. Precisamente, ¿no? ¿Por qué? Porque el desapego no sería desamor. Esa es la situación, ¿no? O sea, muchas veces el pedir que alguien haga un trabajo de desapego piensa que va a dejar de amar al otro, que el otro lo va a dejar de amar por hacerlo, y esto no tiene que ver, ¿no? O sea, no es te estoy abandonando, sino más bien te estoy dando ese espacio que tú necesitas para poder aprender lo que tienes que aprender, ¿no? Así es, porque cuando se va a crecer, ¿no? Emocionalmente. Claro. Si siempre estamos o protegidos o siempre estamos vistos de la gente, de los que nos rodean, pues nunca vamos a hacer nada por nosotros mismos, ¿no? Claro. ¿No? De hecho, ahorita que le comentaba acerca de esta jovencita, sí, había llegado a tal extremo de que ni siquiera dejaba que el niño gateara, ¿no? Y el niño, o sea, bueno, perdón, pero ya hasta había pasado el proceso de gateo, ¿no? Ya estaba para caminar, pero ella nunca lo dejó. Y ahora, si ese niño nos pudiera a lo mejor un poco compartir qué era lo que lo tenía tan molesto, porque de verdad todo el tiempo estaba tan irritable, todo el tiempo la golpeaba, creo que más bien era como la forma en que él estaba tratando de pedir ese desapego, ¿no? O sea, déjame, suéltame, ¿no? Pero realmente para ella era tan doloroso, ¿no? Y si nosotros entonces revisamos precisamente la situación como el del desapego, yo muchas veces les propongo esta breve metáfora acerca de nuestros dedos o nuestros huesos, ¿no? En concreto nuestros huesos. Cada uno de nuestros huesos, si pensamos por ejemplo en los que son de las manos, miraremos que cada uno tiene un colchoncito entre cada dedo, que se le llama cartílago. Uh-huh. Pues si yo tuviera una fractura, pues eso hablaría de que el hueso está roto, pero ese colchoncito permite precisamente que cada uno de los huesos haga un movimiento específico. Uh-huh. Si ese colchoncito no existiera, como pasa con muchas personas que se nos desgasta el cartílago, ¿qué nos pasa? Duelen. Hay contacto directo del mismo hueso. Exacto. Y eso se parece mucho a las relaciones familiares, ¿no? ¿Qué pasa cuando ya sean las parejas, cuando sean los hijos? No permitimos que haya ese espacio, ese colchoncito, ¿no? Duele el contacto, porque en su momento es tanta la agresión, ¿no? Es tanta como esa situación de me estás sofocando, me estás quitando, me estás coartando,
que en su momento duele ese tipo de relaciones, ¿no? De control. Eso es. Bueno, ya está, es interesante porque de veras nos han preguntado hasta dónde es enfermizo o qué estoy haciendo, dicen las mamás. Entonces, hoy lo estamos viendo, lo estamos abriendo y sobre todo que tienes que platicar tú mucho con las mamás, ¿no? En este caso, para que poderle dar lo mejor al bebé. Claro. Sí, incluso, por ejemplo, ahorita que decíamos, bueno, nadie sabe pues qué es lo que significa ser padre, ¿no? Y todo lo que vamos a ir aprendiendo, pero yo creo que actualmente se está trabajando mucho para que las personas cada vez tengan más información. A veces dicen, si la información se queda ahí, pues no sirve de nada, ¿no? Y creo que actualmente en diferentes instituciones se trabaja para que los padres o madres tengan esa información. Por ejemplo, en este caso yo les proponía acerca que el desapego es precisamente como ese espacio que todos necesitamos, pero ese espacio, pensando a lo mejor en un adolescente, ese espacio son sus amigos, son sus hobbies, son sus relaciones, ¿no? Que son necesarias. ¿Por qué? Porque eso le va a dar la construcción en su momento de su propia personalidad. Y en este caso, incluso nos pasa con las parejas, ¿no? O sea, de repente el que alguno de los dos estudie, el que el otro trabaje, fomenta ese espacio personal y no significa que no lo puedan compartir. De hecho, eso es lo que hace más ricas las relaciones. Pensé en otro paciente donde está tan molesto, es un adolescente. Él está tan molesto porque actualmente que le revisen a su edad, un adolescente de 18 años casi ya, le revisen las libretas para ver si trabajó o no trabajó, le molesta tanto, ¿no? Pero él también no ha observado que es la oportunidad, al igual que su familia, de tener nuevamente ese contacto, porque se han alejado tanto que el hecho de que te revisen las libretas no solamente significa aquí está mal, ¿no? Significa la oportunidad de poder decir, oye, mira, yo no sabía que todavía les enseñan esto, o a mí me enseñaban de esta manera, yo tenía un maestro que esto, ¿no? Es la oportunidad de abrir el diálogo, pero la cuestión es cómo lo hacemos, ¿no? Si el padre se muestra todo el tiempo inquisidor, también diciéndole o haciéndole saber dónde están los errores del chico, pues el chico no va a querer compartirle más, ¿no? Entonces, es poder tener ese contacto en esos espacios personales, pero aprendiendo a poderlo compartir. Así es, porque muchas veces los padres nos convertimos en acosando, ¿no? Vamos acosando el que, ¿sabes qué? Tú decías de la tarea, a ver, déjame ver tu tarea, ¿no? Entonces, cuando uno lo hace de otra manera, no sé, las palabras te van a llevar a que tenga confianza contigo, porque si un momento dado lo ves así, lo hablas así, se vuelve agresivo, ¿no? Claro. Sí. Sí, como decíamos, por ejemplo, hace un rato acerca del apego seguro, ¿no? O sea, el hecho es yo tener mi propia libertad, ¿no? Que el padre me dé la oportunidad de experimentar. Incluso lo vemos desde los pequeños, ¿no? El que te avientes como niño la resbaladilla, bueno, tampoco no de la grandotota, ¿no? Sí. Pero que te puedas aventar a la resbaladilla y que sepas que del otro lado te está esperando tu papá o tu mamá o tu cuidador, eso te va generando esa oportunidad de aprendizaje, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y el que sepas que pues a lo mejor alguna vez te vas a caer, ¿no? Pero que vas a tener esa ayuda, ese apoyo. Entonces, lo mismo pasa aquí cuando de repente vemos jóvenes que no son cínicos, pero sí nos hablan acerca de que están mal en una materia, de que a lo mejor no están haciendo las cosas bien y lo comparten con los padres, pues nos hablan de ese vínculo seguro. Eso es. Bueno, si tú tienes alguna duda, tienes alguna persona que esté envuelta en los desapegos o en los apegos, pues háznoslo saber. Escríbenos, dinos cuál es tu punto de vista y qué es lo que de alguna manera quisieras saber un poco más sobre los apegos. Ojalá lo puedas hacer. Es para eso está, ya tenemos en cabina, a ver, adelante. ¿Qué tiene que ver los apegos con los celos? Ándale. Okay. Pues precisamente lo que veíamos es un apego inseguro, ¿no? ¿Por qué? Cuando nosotros estamos con toda esa dificultad para poder saber si el otro va a volver por mí, ¿no? Por ejemplo, pues yo busco maneras de asegurarme, ¿no? ¿Cómo? Le quito las llaves, ¿no? Por ejemplo, te reviso el teléfono, ¿no? Entonces, hay una película que les ayudaría bastante a ver esto,
Generalmente, bueno, yo la utilizo mucho para hacer el análisis de pues otro fenómeno que también es importante, que es la violencia, y que en muchas ocasiones uno podría decir es una forma de violencia, los celos. Pero en esa película que se llama Te doy mis ojos, se ve precisamente cómo la historia de quien es en ese momento el agresor viene así claritamente como la radiografía de sus apegos, ¿no? Porque muestra cómo en algún momento él no lo dice abiertamente, pero se siente poca cosa, ¿no? Entonces se siente poca cosa respecto a los demás, respecto a su pareja, y el grado de celos es precisamente ese, ¿no? O sea, en algún momento lo expresa y dice, es que si tú te vas, ¿quién me va a querer? ¿No? Entonces, los celos muchas veces nos muestran no solamente mi capacidad de agredir o de controlar al otro, sino muestran mi miedo a ser abandonado. Así es, muchas veces nos encontramos en esa situación, bueno, yo ya no, pero muchas veces, a veces sentimos ese apego, esa necesidad de que no se vaya la persona, en el cual hasta echas la llave y escondes sus cosas, ¿no? Pero más que nada es por ese apego, pero a lo mejor no sé si es negativo ese apego, sí, porque sabemos que ya cuando tienes una pareja debe haber libertad, ¿no? Claro. Debe haber libertad de la que tú hablabas al principio. Claro, sí, estaríamos hablando de que sería negativo porque nos hace inseguros, ¿no? Y nos hace ser, pues en algún momento hasta agresivos. Pero quizá lo importante de aquí, que no hemos todavía mencionado, porque hablábamos de que el apego se genera cuando somos infantes, es que también el apego puede modificarse, ¿no? Porque no es una cuestión biológica. Por eso también hace un rato, cuando teníamos esta breve pues comparación acerca de qué pasa con esos niños que son amamantados al inicio y qué pasa con aquellos que no. Realmente el apego no es una cuestión biológica determinista, ¿no? O sea, más bien es yo precisamente en este trabajo de autoconocimiento, donde me doy cuenta que vengo de una relación familiar donde no se me dieron estas atenciones, donde me hicieron sentir que me querían pero a la vez no me querían, en donde vemos estos apegos inseguros, evitativos, ambivalentes. Si yo me percato, entonces tengo la oportunidad de buscar experiencias donde yo viva un apego seguro, ¿no? Pero recuerden que hace un rato mencionábamos, los apegos muestran sí esa relación con el otro que está allá afuera, pero más bien están mostrando mi relación conmigo mismo, ¿no? Entonces, si yo determino que quiero tener un vínculo afectivo seguro con mi pareja o con mis hijos, el principal trabajo tendría que ver con qué voy a hacer para yo darme esa oportunidad, ¿no? Así es. Bueno, pues ahí está la respuesta. No sé si tengamos alguna otra pregunta, pero si no, escríbenos y danos tu punto de vista. ¿Qué es lo que de alguna manera, cómo estás llevando tus apegos, ¿no? Apego positivo, apego negativo, y cómo la estás viviendo hoy. Escríbenos y ahí está el Face para que un momento dado lo podamos hacer, ¿sale? Entonces, adelante. ¿La siguiente? Pues tenemos ya todas. Pero todas. Precisamente ahorita me gustaría comentar acerca de un caso que afortunadamente me siento muy contenta por la persona. Ella vivió un apego, podríamos decirlo así, inseguro, ¿no? Donde todo el tiempo era agresión. Ella no creció con su familia de origen y todo el tiempo era violencia, ¿no? Actualmente pues sigue sintiendo esa falta de apoyo por su propia familia, esa falta de aceptación, es decir, por los hermanos, por la madre, y desafortunadamente ella tiene una pues característica de personalidad donde ella tiende a somatizar todos sus malestares emocionales, ¿no? Y uno diría, ¿cómo el hecho de que tú tengas una enfermedad como articular, por ejemplo, como la artritis, hace que pues tú no puedas relacionarte más, ¿no? Y es bien interesante porque también si nosotros en algún momento revisamos cómo las emociones tienen una gran relevancia con nuestra salud física, vamos a encontrar una gran respuesta, ¿no? Y entonces de repente el ver que esta mujer tiene tan afectadas sus manos y que están tan afectadas sus relaciones interpersonales, da un gran contexto porque ella busca mejorar su salud física, pero hemos tenido que trabajar esta parte de su salud emocional, donde ella afortunadamente ha tenido que revisar precisamente dónde se creó ese vínculo inseguro,
y lo ha encontrado y encuentra la oportunidad de ir, en algún momento en terapia hacemos eso, que es como ir en rescate por ese niño interno, ¿no? Y lo pudo hacer, o sea, pudo ir por esa niña, pudo darle ese cobijo, esa seguridad que nunca sintió, y ha dado la oportunidad de que a razón de esto entonces se relaciona con su madre de una manera diferente, ya no hay como esa negativa, ya no hay ese rencor, porque decíamos hace un rato, el apego tiene que ver también con ese vínculo conmigo mismo, ¿no? Y si ella totalmente todo el tiempo se negaba a recibir esa protección, ese cariño, ese cuidado, y ahorita se lo está dando, creo que es afortunado para ella porque da la oportunidad de que también sane físicamente, ¿no? Físicamente, además de que tiene que hacer sus tratamientos de manera, pues, digamos, cotidiana y como debe de ser. Ahorita ella también está notando que ya sus articulaciones no son tan rígidas, ¿no? Entonces hablamos de que en la emoción de la rigidez, del enojo, hay tanto ahí encerrado, por eso decíamos hace un rato, el apego no es algo que se vea físicamente, pero que está ahí constantemente. Así es, y lo vemos también así como el ejemplo que estás dando, aquellas mujeres donde a veces por separación de su marido, pues muchas veces se les hace difícil, ¿no? Es que no voy a poder, es que yo no sé, y de veras yo veo tantas mujeres y de veras yo quiero felicitar a esas mujeres que son valientes porque empiezan a vivir otra vida. Empiezan en un momento dado a quitarse ese apego y que se están valorizando en ese momento para poder hacer las cosas que a veces se les hacía imposible, ¿no? Claro, sí. Claro. Y la verdad sí hay muchas, también hay hombres que también a veces nos desvalorizamos cuando nuestra pareja se va, ¿no? Claro, sí, y esto pues nos daría incluso como una breve oportunidad acerca de hablar de la codependencia, ¿no? Así es. Precisamente el trabajo que actualmente se hace con lo que es las mujeres que viven agresión tiene que ver con ese trabajo emocional, ¿no? Porque en muchas ocasiones nosotros, ya sea como familiares, como conocidos, hacemos la recomendación de aléjate, ¿no? Como si solamente fuera como aléjate del fuego porque te vas a quemar. Y realmente, ¿no? O sea, quien vive violencia, pues claro que se quema, ¿no? Por todo lo que vive, pero las personas que viven violencia en algún momento no pueden entender cómo es que si estoy recibiendo este tipo de agresión, cómo es que me mantengo en esa misma, ¿no? Y tiene que ver con esto de los apegos, ¿no? Porque si la persona aprendió que tenía que ser pues poco valorada, que tenía que ser poco vista, poco amada, pues está aceptando este tipo de relación, ¿no? Entonces, por eso yo les decía hace un rato, o sea, realmente los apegos son como una radiografía de por qué tenemos las relaciones que tenemos actualmente. Y en un experimento social que hicimos también hace poco, en una breve conferencia que se tuvo con un grupo de chicos de preparatoria, yo no sabía que era un experimento, ¿no? Eso me llamó mucho la atención. Yo fui invitada a dar la conferencia, precisamente era acerca de el análisis de la violencia y fue a través de la película de Te doy mis ojos. Entonces, yo no sabía que en el grupo estaban los agresores y los agredidos, ¿no? Entonces, exacto, porque ellos querían trabajar precisamente la idea de que la violencia no solo se tiene que trabajar con, en este caso, con los chicos que agreden, ¿no? Sino también se tiene que trabajar con los otros. Y esa película que yo hace un rato les comentaba, precisamente a mí no me avisaron de esto, pero coincidió que la forma en que yo preparé la conferencia se hablaba precisamente de esto, de los apegos, ¿no? Y se observaba cómo quizá el hombre violento tenía un apego ambivalente, un apego inseguro, y también se observaba cuál era el apego de la mujer, ¿no? ¿Por qué permitía ese tipo de relación? Y esto, al final, cuando hablábamos de que no podríamos seguir estableciendo la misma victimización, es decir, solo decir pobre mujer porque la agredió, teníamos que decir precisamente, ¿no? ¿Qué hizo ella para tener ese tipo de relación? ¿Qué hizo él para tener ese tipo de relación? Ninguno de los dos se sentía a gusto en la misma relación, pero creo que la reflexión que quedó para ellos, y nos sorprendió mucho porque al final ya pudimos compartir con los maestros, nos sorprendió mucho que la mayoría de los agresores de repente como que se vio que echaron un clavado allá adentro, ¿no? Y pudieron decir, órale, ¿no? O sea, yo vivo esto en mi casa, a mí me pasa esto, a mis hermanos, ¿no? Y entendieron que no tiene que ver con que el otro me cae gordo, ¿no? O sea, no es que te agredo porque me caes mal, sino porque hay algo en mí que me lleva a tener ese tipo de reacción.
Bueno, pues ahí está el tema, que de alguna manera pues es bien interesante, es bien importante para todos nosotros, porque lo vivimos, lo sentimos, pero no sabemos cómo llevarlo a cabo, ¿no? Sabemos que ahí está, porque lo sentimos, porque sentimos esas emociones que se pueden dar, ¿no? Bueno, pues no sé si en cabina tengamos saludos que de alguna manera están conectando con nosotros. Ahorita se nos acabó la pila. Entonces, para que de alguna manera podamos llevar a cabo, y sobre todo este programa pues se ha hecho para eso, para que la gente sepa qué es lo que está pasando con ellos mismos y qué es lo que hay que hacer. Y bueno, ahora esa es la pregunta, ¿qué hay que hacer? Claro. Pues en primera decíamos hace un rato el poder quizá reconocer sí con el dolor que nos corresponda precisamente esta situación, porque no todos obviamente venimos de situaciones o de historias difíciles de vida, pero si tengo que reconocerlo con dolor, vivir ese dolor, ¿no? Precisamente para que también podamos hacer una recuperación, una sanación. La mayoría de nosotros cuando nos pasan cosas quisiéramos como solamente ponerle una tapa, una piedra y ya no se ve, ¿no? Pero en este caso precisamente cuando decía yo utilizo mucho como esa metáfora de eres o son radiografías, porque en algún momento la gente puede decirnos, estás mal, ¿no? O sea, mira, ya te casaste, te divorciaste 3 veces y las parejas son casi el mismo, ¿no? Pero a lo mejor si yo no me doy cuenta porque lo miro como un reclamo, en este caso precisamente la primera intención tendría que ver con reconocerlo, ¿no? Precisamente, posteriormente como vivirlo, si es con dolor, también cerrar ese dolor, resignificarlo, en algún momento algunos decimos, y pues también tener la oportunidad de elegir, ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero vivir? Realmente la mayor parte del tiempo cuando nosotros miramos esas historias infantiles se mira que no teníamos de otra más que vivirlo así, ¿no? No teníamos otra oportunidad, la otra persona fue cruel conmigo o me abandonó, pero realmente sí, en este momento de la vida tenemos la oportunidad de hacer esa elección, ¿no? Sí. ¿Qué y cómo quiero vivir? Entonces, la otra oportunidad es que si a lo mejor yo no tengo un apego, que me genere un conflicto, pues también reconocer qué hicieron para que en su momento yo lo pueda replicar. La mayoría de nosotros, decíamos, somos vínculos de otros, y a lo mejor uno podría decir, bueno, yo no tengo hijos, ¿no? Pero tienes sobrinos, pero tienes alumnos, pero tienes, ¿no? Y muchas de nuestras formas de relación con el otro va a dar mayor oportunidad de crecimiento, ¿no? Pues ahí está, amigos, ahí está lo que de alguna manera puedes llegar a hacer para poder salir adelante. Cabina, no sé si tengamos algunos saluditos, por favor. Ok, bueno, pues ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias a todos los que ya están enlazándose con nosotros. Tenemos saludos, últimos saluditos, dice Fidel Gorostieta, dice, saludos, excelente programa, y pues ahí está el saludo de Fidel. Vega John dice, saludos del Cerro de Ortega, Colima, Grupo Vida de Guerreros en Acción. Saludos. Ok, hasta Colima se va el saludo. Claro que sí. Saludos también para César López Mejía, dice, buenas noches a todos, ok, suban más este tipo de compartimientos, ok, ahí está. Saludos para Ani CR, dice, saludos, ok, Ani. Ahí está el saludo. Saludos para Felicitas Castillo y también para María Musiño, pues ahí está, pues ahora sí que ahora sí que radio escucha, pues de tiempo que ya conocemos. Ahí está María Musiño. Gracias en cabina. Y bueno, doctora, pues la verdad te quiero comprometer para que nos des próximamente otro tema, que de alguna manera ahí está la respuesta, la gente lo está viendo, y sobre todo hay gente que nos ve también en la repetición. Muchas gracias. Entonces, pues gracias, doctora, gracias. Próximamente, ¿no nos quieres decir dónde está tu consultorio o un teléfono para que te puedan localizar? Claro, pues en este caso yo me encuentro en lo que es en el municipio de Nezahualcóyotl, y puedo darles mi teléfono, ya sea para que me contacten, puede ser vía WhatsApp, y ya de ahí podamos enlazar la llamada, ¿no?
lo podemos decir. Entonces es 044 55 35 04 88 62. Ahí está el teléfono. ¿Me lo repites otra vez? Sí. Por favor. 044 55 35 04 88 62. Si tienes alguna duda o alguna situación que quieras contactar a la doctora psicóloga, en este caso ella es psicóloga, y que de alguna manera te puede ayudar y te puede en un momento dado inclusive poderte decir qué puedes realizar, ¿no? Claro. Pues sí. Claro, pues les agradezco mucho y también la oportunidad de que en su momento pues sigamos compartiendo. Gracias, doctora, gracias. Y bueno, a mí no me queda más que darte las gracias y decirte que todos los lunes aquí te espero a partir de las 5:30 de la tarde, todos los días lunes a partir de esa hora, y despidiéndome y diciéndote que cuida tu cuerpo, cuida tu mente, cuida tu alma. Nos vemos la próxima vez, donde quiera que sea. Ahí nos vemos.